Ahí está grabando, vamos a dar inicio. Consulta, ¿puedo dejar a alguien como coanfitrión o coanfitriona para que me ayude con el ingreso de las personas? ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Ya, yo lo hago, profe. ¿Quién es yo? Michelle Villarroel. Michelle, sí. Súper, muchas gracias. Ahí sí. Yeah. Vamos a ver a las compañeras de ahí. Y vamos a compartir pantalla. Ya. La clase de hoy día, como bien sabrán, corresponde a lo que es decolonialidad y poscolonialidad. La idea es dar una pequeña introducción a estos temas que sin duda tienen un gran desarrollo teórico, una forma también muy intensa de llevar a cabo las investigaciones, una amplia gama de autores y autoras que lo desarrollan, y ver de qué manera esto nos puede ayudar, nos puede servir, se puede articular con la terapia ocupacional, que es principalmente el motivo por el que estamos realizando estas clases en esta asignatura. La duda también de algunos que dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? La idea es poder ir decantando la información y poder ir vinculándola de una manera mucho más eh, de una manera mucho más cercana a lo que es nuestra disciplina, lo que es la ciencia de la ocupación y también la terapia ocupacional misma, ya sea como ejercicio de la profesión, así como también una forma de mirar las problemáticas sociales. Bien, hacemos un repaso chiquitito de lo que hemos visto hasta el momento. La primera parte de postestructuralismo, esta forma de darle una nueva mirada a la realidad. Muchos de ellos, como recordaremos, no se sentían o no se identificaban a sí mismos como postestructuralistas. Veíamos ciertos autores también que en algún momento habían transitado por fases estructuralistas y luego había un giro dentro de su misma obra, y que uno de los principales elementos que rescatamos es esto del significado, la subjetividad y la forma en cómo los discursos se estructuran y se pueden, asimismo, cómo se construyen y construyen realidad, se pueden también deconstruir para mirar la realidad de una forma distinta. Vimos lo relacionado a la epistemología feminista, de qué manera tanto el desarrollo del activismo feminista como también las formas de pensar las realidades de estos lentes nos dan una perspectiva nueva, nos permiten analizar el lugar desde el cual hablamos, en nombre de quién, etc. Y por otro lado, vimos también lo relacionado a un punto sumamente interesante a mi juicio que tiene que ver con la economía feminista. Cómo concebimos la economía mundial, cómo como terapeutas ocupacionales también miramos las ocupaciones feminizadas, cómo miramos las ocupaciones en términos generales, de qué manera nosotros vamos promoviendo cierto tipo de actividades, cierto tipo de ocupaciones, distinguidos por el género o no, ¿sí? Y el capítulo de hoy, que tiene que ver con la de la decolonialidad, y principalmente un concepto que probablemente han escuchado en ciertos contextos de activismo, que tiene que ver con la interseccionalidad. Vamos a abordar ese tema, pero para ello, para entender la colonialidad, es necesario hacer un guiño hacia lo que tiene que ver con precisamente la modernidad, que es el parámetro, es la forma, es un proceso que ha sido instalado durante siglos en las sociedades del mundo, que tiene que ver con precisamente este conjunto de fenómenos que están fuertemente articulados, no son fenómenos por sí solos, son fenómenos que se articulan, que se potencian entre sí, y que es posible identificarlos de una manera súper precisa, ¿no?
que tiene que ver con la racionalidad, la importancia de que algo sea concreto, que algo tenga que ver con la forma racional de resolver las problemáticas, de resolver las cosas, que tiene que tener un proceso muy, muy bien establecido. La modernidad o los planteamientos de la modernidad también potencian todo lo que es el individualismo, el desarrollo del hombre por el hombre, ¿sí? Y la forma en que se va desarrollando de manera eh, personal, de manera en que posee también este espíritu conquistador, ¿no? Recordemos que la modernidad es un proceso que nace en Europa, ¿ya? En el siglo XVIII y que se expande por los continentes hasta territorios más alejados, y que genera una forma de ver el mundo, ¿ya? Es una matriz de pensamiento, una estructura de ideas, de procesos determinados que influyen en la forma de ver la realidad, ¿ya? Y como aquí decíamos, incluye este conjunto de fenómenos que se articulan, que se potencian entre sí. Dijimos que dentro de ellos estaba la racionalidad, el individualismo, este espíritu conquistador de yo tengo que ir a salvar a otros, o tengo que ir a conquistar otros espacios. Lo vemos muy bien en lo que ocurrió acá en Latinoamérica, ¿no? Fuimos conquistados, conquistadas, y se nos impuso también una forma de hacer las cosas, una forma de pensar. Desde allí también ocurren como ciertos sincretismos, lo originario y los conquistadores se fusionan en algunos aspectos, generan culturas distintas, pero lo que prima es esta visión moderna, ¿no? Que tiene que ver con una ciencia positivista, también con un patriarcado, el dominio de lo masculino, una lógica también de tiempo lineal y por sobre todo, yo creo que a mi juicio es una de las cosas más potentes, es el tema del progreso, ¿no? Que tiene mucho que ver con un progreso ligado hacia lo económico, hacia el tema de los terrenos, un tema de progreso que tiene que ver con un desarrollo orientado siempre a la obtención de un mayor capital, y que se relaciona, si nos damos cuenta, con lo que vimos de economía feminista, o sea, cuál es el tipo de economía al que estamos nosotros sirviendo, precisamente a un tipo de economía moderna, eh, que incluye el desarrollo de cierto capital, la acumulación de capital, y que no tiene que ver mucho con la sostenibilidad de la vida, sino que con la acumulación de dinero, y porque eso es igual a un mayor progreso, ¿no? Entendiendo esto, que finalmente la modernidad nace como proceso, se instituye como proceso en los procesos de conquista, y que genera una matriz de pensamiento que impulsa una forma particular de estructurar las ideas, tanto en los lugares de origen como en los sectores conquistados, es donde podemos identificar un tipo de enfoque. Espérenme, voy a dejar de compartir porque creo que esto se cambió así. Claramente. Ay, se pegó un poquito. Ya, ahora sí, vamos de nuevo. Se dieron vuelta las diapos, entonces, si no, no se va a entender. Ahí está. Como les comentaba entonces, desde la modernidad, que tiene que ver con este proceso instalado hace siglos, con una forma de establecer una matriz de pensamiento, esto se forma parte, esto se estructura a partir de uno de los principales fenómenos que ocurren tanto en América Latina como en África, y que tiene que ver con los procesos de colonización, ¿no? Todos manejamos esta parte de la historia en donde principalmente desde Europa hay ocupaciones de espacio de diversos lugares del mundo,
que implica la toma por la fuerza de los territorios, de las costumbres, de las poblaciones y una homogenización de todos los aspectos culturales y físicos de esos espacios, ¿no? La colonización tiene que ver con el hecho mismo de apropiarse cultural, territorial y específicamente de las culturas y de las poblaciones, ¿ya? Tiene que ver con el control de la población, principalmente a través de la muerte, de la subyugación, de la toma de poder de otras personas, ¿sí? A través del uso de la fuerza, a través del convencimiento, a través del exterminio. Y este mismo hecho, la toma de posesión de otros terrenos, de otros espacios culturales, es principalmente justificada a través de este uso de la fuerza, ¿no? La colonización es el momento mismo que implica la toma de territorios, de culturas ejercidas por la fuerza, por espacios de poder, ¿ya? Y la colonialidad se asume como la instalación y control del pensamiento. Ya no es tanto el hecho físico de la toma de poder de ciertos espacios, sino que tiene que ver con cómo se configuran las realidades de esos sectores en los que yo intervine o en los que fuimos intervenidos básicamente, que tiene que ver con que se manejan las formas de conocer, se regula lo aceptado y permitido, se regula las culturas que se expresan o no, se regula la religión, y lo que está fuera de todo ese marco de comprensión regular, de ese marco moderno, de ese marco que nos viene a conquistar, finalmente es exterminado, ¿no? La colonialidad es el mecanismo en que construyen las realidades y que finalmente se asume una verdad como única, ¿ya? La colonialidad es finalmente la creación de las representaciones. En palabras simples, la colonización sería el hecho de posicionarse en un territorio con todo lo que implica, y la colonialidad es la perpetuidad de esa colonización. ¿De qué manera? En nuestras representaciones nosotros dejamos de creer en lo que creíamos y creíamos finalmente en los que nos dijeron que teníamos que creer. Y cómo fuimos creando cultura y creando comunidad a partir de esta instalación de una matriz de pensamiento que tenía que ver con las cosas que estaban permitidas y eliminando aquellas cosas que estaban no permitidas, claro. ¿Sí? Se asume en este sentido que el conocimiento no es universal, finalmente el conocimiento en este sentido sería lo que Europa nos dice que tenemos que conocer, ¿sí? Y aquí podemos identificar diversos espacios de colonización, muchas que se mantienen hasta el día de hoy, que tiene que ver con la instalación de ciertas fuerzas físicas, ¿no? Territorio mapuche, sector de la 9ª región, que está fuertemente criminalizado, pero también por un proceso de colonización que ha identificado ciertas resistencias, en donde no solamente la toma de posesión y a través de la fuerza y el ejercicio del poder fue ejercida de manera brutal, sino que también encontró una resistencia. Y ahí la instalación de la colonialidad, que tiene que ver con este manejo y control del pensamiento, no pudo ser tan fuerte, al parecer, porque sigue encontrando resistencias por parte de los entes por colonizar, en este caso mapuche, que se siguen resistiendo a estas vías que les exigen adoptar formas diferentes de vivir, formas diferentes a las que han estado acostumbrados. Creo que ese ejemplo nos permite visualizar de mejor forma cómo la colonización, que tiene que ver con el acto mismo de tomar posesión, de instalar costumbres, y la colonialidad, que tiene que ver con esta instalación y control de pensamiento, se va desarrollando en espacios sumamente cercanos y probablemente muy conocidos por nosotros y nosotros. De esta manera, probablemente les sonará este cuadrito que acabo de colocar, que tiene que ver con las oposiciones, ¿no? A propósito de la colonialidad, hay una representación del mundo de acuerdo a oposiciones en donde hay una superioridad de unos por sobre los otros, ¿ya? La oposición de los ricos versus los pobres, de los blancos versus los negros, lo heterosexual versus lo homosexual, el paternalismo o la fuerza con
en la oposición de la fragilidad, el hombre hizo opuesto mujer, ciencia hizo opuesto de conocimiento popular. Obviamente todo lo anterior se sitúa en un espacio de superioridad y todo lo anterior del lado derecho se coloca dentro de, o se sume dentro de una matriz de inferioridad. Y también, por sobre todo, lo del lado izquierdo se asume como desarrollado, ligado a esa fase de progreso que nosotros hablábamos y que hemos hablado durante mucho, mucho rato en la clase anterior, que tenía que ver con esta idea de los dueños y los poderosos en términos económicos, y por otro lado, el lado derecho en este caso serían los subdesarrollados, ¿no? Lo que aún le falta por desarrollar. Es sumamente interesante esta representación del mundo de acuerdo a posiciones porque nos suena ahora sumamente obvio, sumamente lógico, y todos decimos, sí, es obvio que vemos esto y lo rechazamos, porque no debiese estar representado de esta manera, en este tipo de oposición, de acuerdo a las cosmovisiones actuales, de acuerdo a las formas de pensamiento que tenemos actualmente, al desarrollo de las ciencias y de nuestro capital cultural también. Pero cuando tenemos que hacer una representación mental de, por ejemplo, lo africano, de, por ejemplo, versus lo europeo, hay ciertos componentes de este cuadro que nos hacen pensar el europeo como un espacio de mayor desarrollo y en lo africano como un espacio de subdesarrollo, como un espacio de inferioridad, con conocimiento popular, con cosas que tienen que ver, obviamente, determinadas por su historia, pero que lo hace situar dentro de un espacio de inferioridad y no como otra realidad posible, sino que como un espacio inferior en relación a lo otro, ¿sí? Por lo tanto, solamente lo visible o el conocimiento eh, que se estaría generando sería básicamente lo del lado izquierdo, ¿no? Que es precisamente la gente que genera y crea realidad al generar conocimiento, al generar espacios sobre qué se conoce y cómo. En general, los del lado izquierdo son quienes hacen el conocimiento y los del lado derecho son quienes son sujetos de conocimiento, ¿sí? O sea, principalmente son estos objetos que vamos a conocer. Los del lado izquierdo investigan y los del lado derecho son investigados. En este sentido, tenemos el enfoque postcolonial, que viene a dar un poco de respuesta, que genera unas ciertas discusiones en relación a este proceso de colonialidad. Recordemos que la colonización en nuestro territorio terminó, fue una especie de descolonización, entre comillas, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Sin embargo, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, recién se liberaron, entre comillas, ciertos estados, ciertos países, ciertas colonias de África. Por lo tanto, esto es algo que para nosotros que lleva quizá 2 siglos, pero para ellos todavía no lleva uno. Y que tiene que ver este enfoque postcolonial con una fuerte crítica al proceso de colonización y colonialidad, ¿ya? Especialmente ligada a las áreas del conocimiento. Recordar que el proceso de descolonización, como les comentaba, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, está impulsado por la ONU, por la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿sí? Que muchos países se esmeran en desconocer muchas veces, y que pone un nuevo escenario mundial, en donde las colonias ya dejan de existir, y en donde también parece ver un desinterés o aparente desinterés en mantener las colonias por parte de estos países europeos, ¿no? Hay una serie de autores que estudian este fenómeno postcolonial, ¿ya? Tenemos a Hall en el 84, Mignolo en el 2003, a Saida en el 77, y que contribuyen a dilucidar, como dice aquí, la apreciación deconstructivista y desnaturalizadora de la realidad que interesa trabajar, ¿ya? En este sentido, ellos abordan el proceso de colonización y cómo cómo la colonialidad quizás no ha tenido mayores expresiones materiales durante el último tiempo, sino que se ha ido desarrollando una especie de neocolonialismo. Ellos hablan sobre esta nueva forma de colonialidad, y que tiene que ver con precisamente la mantención de la influencia de la colonización al explotar materias primas, ¿sí?
y al finalmente mantener una dependencia con los sectores colonizados al momento de revenderles productos con las materias primas de esos lugares, ¿no? Es algo que podemos apreciar claramente en nuestro país. Quienes son los dueños de las carreteras son españoles, quienes son también dueños de el servicio eléctrico son también compañías españolas, a través de la privatización y la concesión de espacios que debiesen ser un derecho para nosotros como ciudadanos, como habitantes de un territorio, que sí son derechos de nuestros países de Latinoamérica, pero Chile es uno de los países fuertemente sumidos en la colonialidad, ¿no? En este neocolonialismo. Ya quizás no tenemos virreinatos, ya no tenemos a reyes, ya no estamos supeditados a un reinado, pero seguimos pagando cuentas y seguimos pagando deudas al momento eh, de verles dentro de nuestros servicios básicos. Uno de los principales elementos tiene que ver con la capacidad de la movilización, con las carreteras y también con el servicio básico de la electricidad. En este sentido también podemos evidenciar que este enfoque postcolonial que instala este concepto de neocolonialismo nos hace sumamente dependientes y eternamente subdesarrollados al momento de exportar las materias primas que finalmente se nos revende en productos de tecnología, últimamente lo más llevado o lo que genera más interés en los extranjeros es el tema del litio, donde tenemos una de las principales reservas. Bolivia también es uno de los principales productores de litio a nivel latinoamericano, que es uno de los principales elementos para generar tecnología. Entonces ahí nosotros realmente podemos preguntarnos, ¿realmente estamos en un enfoque postcolonial o nos sirve estar en un enfoque postcolonial que nos permita reconocer los elementos de la colonialidad instalados en nuestro país, o necesitamos algo un poco más radical? Necesitamos quizá revertir las situaciones institucionales, culturales y lógicas que han sido impulsadas por el eurocentrismo y que nos siguen haciendo dependientes. Esa es una de las preguntas que al menos se hacen también varios autores y autoras. Quijano, que es uno de los principales exponentes latinoamericanos, que nos habla un poco sobre esto, que sitúa el enfoque postcolonial, en donde también coloca el tema de la raza, ¿no? Dice, la raza aquí es importante, tenemos que valorarla, tenemos que generar reflexiones en torno a esto. No es lo mismo ser hombre que ser hombre negro, ¿no? O ser hombre indígena, ¿sí? Y ahí Quijano hace unas aportaciones sumamente interesantes que tiene que ver con la incorporación de este elemento, de la raza, a, a todas estas discusiones postcoloniales. Y en ese cuestionamiento del cual yo les hablaba, que tenía que ver con precisamente el neocolonialismo, las nuevas formas de estar colonizados y colonizadas en nuestro país, o en América Latina, o incluso en África, ¿sí? Lo de colonial se utiliza como sinónimo a lo postcolonial, ¿sí? Sin embargo, hay varias denominaciones, o hay varias autoras, principalmente feministas, que han complejizado lo postcolonial y que dicen necesitamos algo que no solamente vea estos elementos, sino que además destruya todo aquello que nos hace entes subyugados, que nos hace poblaciones indefensas frente a esta depredación económica, y necesitamos modificar lo que nos termina exterminando, ¿no? En este sentido, también lo de colonial se cruza con las economías feministas, se cruza con lo que hemos visto anteriormente, porque dice, no basta con comprender que hay fenómenos de neocolonialismo, sino que también es importante ver de qué manera estamos sirviendo a una economía que nos termina destruyendo, ¿sí? Allí, María Lugones es una de las principales exponentes latinoamericanas que habla sobre lo decolonial, que se sitúa desde este espacio, en donde también refiere y aboga por las mujeres, y dice no es lo mismo ser una mujer, eh, primero no es lo mismo ser un hombre que una mujer en una sociedad altamente influenciada, colonizada,
Y por otro lado, así como no es lo mismo ser un hombre ser un hombre negro, tampoco es lo mismo ser una mujer y ser una mujer negra, porque incluso la mujer negra está en desventaja con el hombre negro. ¿No? Y en este enfoque de colonial hay también una complejización, como les comentaba, en donde no solamente es necesario reconocer cuáles son las cosas que nos oprimen, sino que también hay un fuerte interés por decir, esto hay que cambiar, ¿ya? Y hay que modificar la estructura de estas espacios que nos terminan oprimiendo, y no solamente espacios externos, sino que también lo de colonial apunta o alude a diálogos y a cuestionamientos de nuestras formas de sostener la colonialidad, ¿no? Que a nosotros al menos nos puede servir bastante. ¿De qué manera nuestras matrices de pensamiento, nuestras formas de concebir la realidad pueden estar claramente influidas por la colonialidad, pueden estar reproduciendo esos espacios, y de qué manera el enemigo no es un enemigo externo, sino que interno, que va perpetuando un sistema social que nos termina haciendo daño y exterminando, ¿no? Si recordamos algunas cosas, tenemos, en las clases anteriores vimos cosas relacionadas a la epistemología feminista, y ahí hablamos de la teoría del punto de vista, ¿no? Que generó también varias discusiones. Resulta que algunos quizás no pueden denominarse de cierta manera. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos algunas respuestas, ¿no? En este caso, la teoría del punto de vista, para abordarla nuevamente, cuestiona la separación sujeto-objeto, y habla sobre el punto de vista privilegiado que tienen las mujeres de construir conocimiento a propósito de su calidad de oprimida, ¿no? Por otra parte, los aportes de la economía feminista nos hablan de el reconocimiento de la economía para la vida como algo fundamental, y también de la necesidad de quebrar la tensión entre activismo y academia. Sumado a esto, sumado a lo que hemos visto hasta ahora en epistemología feminista, en economía feminista y en los enfoques decoloniales que nos dicen no hace falta enumerar, o sea, no es suficiente con nombrar estas vías del neocolonialismo, sino que hay que hacer algo, surge el concepto de interseccionalidad, que probablemente lo han escuchado por allí, ¿sí? Y que es una expresión utilizada, tal como dice allí, para designar una perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder que nos terminan oprimiendo, ¿ya? Esta expresión, este espacio de interseccionalidad surge de ciertas corrientes decoloniales, ¿sí? Y que evidencia el cruce entre distintas opresiones, ¿no? Y una de las tríadas más conocidas es la de raza, clase y género. Como les comentaba, es distinto ser mujer en un contexto europeo que ser mujer también en un contexto latinoamericano, en donde tenemos otro tipo de opresiones imbricadas o involucradas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay una colectiva, por si a alguien le interesa, colectiva del Río Combají, que declara y posiciona ciertos discursos sumamente interesantes respecto a qué significa ser mujer negra en Estados Unidos. Esto data de fines de los años 70. Ahí ellas realizan una declaración sumamente potente, en donde dicen, yo además de ser mujer, tengo otras cosas, ¿no? Y no sé si han tenido oportunidad de ver un video, que al menos a mí me gusta mucho, y que ahí comprendí un poquito el aporte de la interseccionalidad, que finalmente es esta expresión para designar las múltiples cruces que tienen nuestras muchas opresiones, en donde una ama de casa de las minas de Bolivia habla sobre cómo a ella se le invitó a una convención de mujeres en México durante el año fines de los 2000 y tanto, ¿no? De la primera década del 2000. No, miento, es en los 90. A ella le invitan en los 90 a una convención de mujeres en México, ¿no? Y en donde empiezan a hablar sobre varios temas relacionados al feminismo, ¿no? De lesbiano, desde lo que significa ser mujer, temas de diversidad sexual, etc. Y allí ella en algún momento solicita la palabra, le niegan la palabra,
Y en algún momento ella se para sobre una silla y empieza a decirnos que por favor la dejen hablar porque ella quería decir algo sumamente importante desde su lugar como mujeres representante de las mujeres de las minas de Bolivia. En ese instante ya como que se aburren, entonces le dan el micrófono y ella pide disculpas, le dice, lamento si es que convierto esto en una feria, en un mercado, pero necesito poder decir, hemos debatido sobre muchos temas, pero acá hay cosas que me involucran a mí, que involucran a mi comunidad y que necesito que ustedes sepan, que tiene que ver con mis condiciones de vida. Nosotros nos levantamos sumamente temprano a las 4 de la mañana para dar desayuno a nuestros hijos, para generar un espacio de bienestar, porque se van a las minas, los niños desde muy pequeños van a trabajar, nosotras estamos allí generando las condiciones de vida para que ellos se puedan sostener, para que sigan trabajando. No tenemos derecho a una alimentación digna, no tenemos derecho a una vivienda digna. Hay una serie de condiciones que no se están dando y ella decía, me parece insólito que estemos hablando de feminismo cuando hay cosas que están ocurriendo y que me parece que son discusiones que están bastante alejadas a mi realidad. A lo que la gente le responde, una de las principales le responde que ahí estamos, no estamos hablando de marxismos, finalmente no es que estén hablando de varias cosas, que no hay que meter la política en eso, señala, ¿no? Sino que hay varios ismos y dentro de uno de los ismos el feminismo parece ser lo que las une a todas. Y allí ella dice eh, que ella no, que finalmente habían cosas que las diferenciaban. Le decía, usted llega en un carro, llega con chofer, llega impecablemente vestida, duchada, eh, eh, todos los días con una ropa distinta, usted se levanta, tiene probablemente mucama, tiene asesora del hogar que le hace las cosas, usted tiene un empleo, va y viene, ¿no? Probablemente tiene una casa. Nosotros no tenemos nada de eso, nosotros tenemos que estar viviendo en estas condiciones. Entonces ese ismo que usted dice, ese feminismo, podrá hablar de nosotras las mujeres, pero nosotras no somos iguales, precisamente porque hay diferencias que esa otra mujer no estaba considerando, y que claramente es una de las variables eh, que muchas veces no se considera cuando hablamos de ismos, ¿sí? Cuando hablamos de esta totalidad de formas de pensamiento que parece involucrarnos a todas, pero al parecer no nos involucra a todas. Hay una infinidad de variables que se cruzan, que se revelan y que es necesario identificar, y que en este caso tenía que ver con el territorio, con las condiciones de vida, con las condiciones que claramente no tenían, pese a ser latinoamericanas, había mucha diferencia. Y pese a que había al parecer un istmo que las reunía a todas, claramente había una de ellas que precisamente era la del lado derecho, ¿no? Asociada al subdesarrollo, mujer de color, poco letrada, que no había ido a la escuela probablemente, ella señala también en un video mucho más largo, asociado a todos los subdesarrollados, eh, y que al parecer no se estaba viendo, ¿no? Lo que la interseccionalidad nos propone es precisamente ampliar el campo de visión, es ver que no solamente hay una variable que nos puede oprimir o una variable que nos puede, de comillas, determinar, sino que hay una serie de cosas que cuando se cruzan generan una opresión mucho más intensa. Y que en este caso, ser mujer es distinto a ser mujer en espacios institucionales que ser mujer en las minas de Bolivia. Claramente quedó muy explicado en ese video. Y en donde se mezclan claramente el tema de la raza y el tema de la clase. Porque cuando hablamos finalmente de raza no nos referimos a la caricatura de la raza en África, sino que tenemos que ver también de qué manera la expresión de nuestros pueblos originarios tiene cabida, ¿sí? Y cómo esta mujer claramente no estaba siendo escuchada, porque ahí mezclaba otras cosas que tenían que ver con la propia intersección de sus variables. Esto es una de las diagramas más famosos que tiene que ver con la interseccionalidad. En la parte de arriba podemos ver todos los espacios de poder o todos los espacios que son hegemónicos, ya lo blanco, lo orientado hacia lo masculino, el origen europeo, lo heterosexual, lo joven, lo atractivo,
los angloparlantes, lo que es luminoso, ¿sí? Incluso dentro de nuestras nominaciones, cuando hablamos de no, me iluminé, ¿no? Entonces, o no, vamos hacia adelante. Cuando hablamos de ciertas concepciones, finalmente en nuestro lenguaje también tenemos mucha colonización, que tiene que ver con esta idea de progreso. Yo voy hacia adelante, el futuro, lo blanco, cuando yo, no sé, el tema de la luz y la oscuridad, finalmente la oscuridad como algo malo, la luz como algo positivo, ¿sí? Y de este modo los espacios que están hacia abajo, que tiene que ver con la religión minoritaria, lo de la oscuridad, ya todo lo no atractivo, lo viejo, las personas que no han sido alfabetizadas, personas con discapacidades, las mujeres lesbianas, gay, bisexuales, lo que es no europeo, las personas de color, las mujeres, todo eso está dentro de esta matriz de opresión o resistencia, ¿sí? En donde la interseccionalidad aparece también como una alternativa para poder complejizar los fenómenos. No es que tengamos solamente una variante de opresión, probablemente son muchas, ¿sí? Y así como también podemos decir el hecho de vivir en el sur, ¿no? Probablemente también nos afecta en nuestra forma de comprender la realidad y nuestra forma de concebir nuestro propio lugar en el mundo. De manera personal les puedo comentar que desde muy pequeña siempre para mí el tema del territorio ha sido algo sumamente intenso, interesante, porque sentía que por el hecho de vivir en el sur tenía menos derecho que otras personas de acceder a ciertos beneficios, ¿no? El hecho de vivir en una isla, no tener hospitales de especialidad, y a veces suele ocurrir que uno siente como que no merece cosas, ¿no? Simplemente porque el entorno, porque la forma en cómo se nos ha determinado nuestra existencia, que tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Nos hace creer que claramente no somos dignos de ocupar ciertos lugares. Y probablemente es algo que nos ha ocurrido durante mucho tiempo, en variedad de espacios. El creer que solamente por tener ciertas características, por nacer en determinados lugares, que esto se va reforzando a lo largo del tiempo y que constituye nuestras matrices de opresiones, creemos que no somos dignos de ocupar diversos espacios o diversos lugares de acción. Y esto es sumamente relevante para la terapia ocupacional. Ya vamos a ver por qué. Eh, como les comentaba, todo esto de la interseccionalidad entendida como una matriz que evidencia nuestras opresiones, que considera la implicación de la raza, la clase, el género, también tiene ciertas tensiones internas, ¿no? Es un término que surge en el año 1989 por Kimberly Crenshaw. Ella es una abogada que a propósito de un juicio crea este concepto, ¿no? Una forma de analizar las omisiones jurídicas que ocurrían en Estados Unidos, en donde se invisibilizaban ciertos aspectos de las mujeres, precisamente mujeres negras, ¿no? Ella aludía que en el fondo habían ciertas características separables que al entrecruzarse se afectan. Sin embargo, María Lugones, que es la autora que ya les mencioné hace un ratito, considera que la interseccionalidad es en sí misma un mecanismo de control, ¿ya? Y que la intersección en el fondo muestra un vacío, una ausencia, que no es que al entrecruzarse se afecten, sino que la intersección misma deja ver los hoyitos, los espacios vacíos, ¿sí? Y que en esos espacios es donde se debe actuar políticamente, no solamente en términos institucionales, en grandes esferas, ministerios, etcétera, que puedan cambiar cosas, sino que también en espacios de micropolítica. ¿De qué manera? Y aquí volvemos a la primera clase de postestructuralismo, que tiene que ver con de qué manera mis significados personales, mi subjetividad y también mi propio lenguaje eh, involucra o incluye aspectos coloniales, como decíamos, y también genera espacios de opresión al momento de interactuar con otras personas. Ese espacio de actuación política es lo que nos permite hacer ciertas modificaciones. Los aportes que ocurren desde el feminismo interseccional es que principalmente desde las posiciones marginales se pueden cuestionar lo hegemónico, y allí toma valor lo que es el tema del punto de vista que hablamos en el segundo capítulo de esta unidad, que tenía que ver con que mi posición de opresión finalmente me ayuda a visibilizar cuáles son las falencias de lo hegemónico, de lo que está colonizando todo el resto, ¿sí?
el hecho de estar en esta posición marginal o de opresión, comillas, ¿sí? Me permite cuestionar mis propios discursos emancipadores, que es lo que hablábamos también en esa clase. Tenía que ver de qué manera yo me sitúo desde un lugar de opresión y genero un discurso que al parecer están representando todas las opresiones, ¿no? De qué manera ese propio discurso puede transformarse en hegemónico nuevamente o en una verdad absoluta que quiero representar a otros y que finalmente no termina siendo para nada emancipador, ¿no? Y otro de los aportes necesarios es el tema del vínculo permanente con los movimientos sociales, ¿sí? Esta imbricación de opresiones, raza, clase, género, territorio, ahí se lo agregamos, eh, claramente no es posible llevar a cabo de una manera desconectada de la realidad, solamente desde el análisis antropológico realizado en un laboratorio o en una sala por expertos o expertas profesionales sin conocer cuáles son las reales necesidades de la gente, ¿sí? Creo que esto es un llamado de atención permanente a nosotros y nosotras cuando queremos representar a otros o queremos estudiar a otros. Va a ser también un tema al momento en que ustedes desarrollen sus tesis. Así que bien interesante en este sentido. Aquí les dejé una cita que habla sobre que finalmente los análisis interseccionales permiten o propician una reflexión permanente sobre la tendencia que tiene cualquier discurso emancipador a adoptar una posición hegemónica y a engendrar siempre un campo de saber-poder que comporta exclusiones y cosas no dichas o disimuladas. Es decir, de qué manera mi discurso que pretende emancipar, liberar, empoderar a otras personas desde nuestras opresiones, finalmente también termina siendo dogmática, termina siendo un espacio que nos oprime más que nos libera, ¿sí? Es como cuando muchas veces ocurre dentro de los feminismos y dicen, bueno, para ser feminista tienes que hacer así, ¿no? Como una lista de cosas, pero finalmente esos discursos nuevamente se transforman en una posición hegemónica que nos obliga a cosas con las que quizás no estamos tan de acuerdo, ¿ya? Y aquí está, dentro de las cosas interesantes, que está el vínculo con la terapia ocupacional. Hay un artículo muy interesante, creo que después de estas clases voy a terminar amando a esta autora, Débora Grandón, que es de donde he sacado gran parte de las reflexiones, pero es porque también es algo que se está pensando recientemente. En mi época de estudio, sobre estos temas no se hablaba. Justo al momento de salir yo de la universidad, comenzaron a hablarse sobre estos temas y los aportes del feminismo, de las economías feministas, de la interseccionalidad a la práctica de la terapia ocupacional, ¿no? Y desde allí, Débora Grandón, en este artículo del 2017, habla sobre el vínculo entre terapia ocupacional, discapacidad y género, donde ve la interseccionalidad como un espacio de apertura a esas reflexiones pendientes, ¿no? Ese es el título que coloca. Habla sobre la discapacidad como ausencia histórica, ¿sí? Si podrán recordar este cuadrito, esta imagen donde hacia arriba estaba todo lo valorado y hacia abajo todo lo considerado como inferior, subdesarrollado, debilidad, etc. La discapacidad es algo que en general no aparece. Cuando aparece es una vez al año, bajo ciertos modelos de caridad, bajo ciertos espacios de solidaridad, ¿no? Pero no como espacios de derecho. Y dentro de eso mismo, hay también una ausencia de perspectiva de género y perspectivas feministas en terapia ocupacional. Ahora recientemente ocurre, ¿no? Pero hace 2, 3 años no había. Y así como también es distinto ser hombre negro que ser mujer negra, es distinto ser un hombre en situación de discapacidad que también ser una mujer en situación de discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Sí? En ese espacio también analiza la autora de manera muy interesante cómo las mujeres en situación de discapacidad no siempre son concebidas como mujeres, porque la imagen de mujer publicitada eh, y desarrollada también como un ideal tiene que ver con la intimidad del cuerpo, con ciertas figuras, ciertas formas, ciertas cadencias, ciertos movimientos que claramente una persona con movilidad reducida no va a tener, o que va a tener muy reducida, obviamente, ¿sí? Una persona que le falta alguna extremidad, alguna persona con algún tipo de discapacidad mental. Entonces,
Eh, hay una serie de cosas que primero se entrecruzan, ¿sí? Y el cruce que ocurre entre la discapacidad, el género y la terapia ocupacional es sumamente interesante. Eh, la autora habla respecto a el tema del derecho del cuerpo, ¿no? Dentro de los espacios de movimientos feministas se aboga mucho por el derecho al aborto, ¿no? Y por el contrario, mujeres con discapacidad, en situación de discapacidad, luchan por su derecho a ser madre, ¿sí? Entonces ahí la autora hace como este paralelo y finalmente las dos cosas abogan hacia lo mismo, hacia el derecho del cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con que yo pueda liberarme de este espacio de opresión, en donde por un lado se cruzan ciertas variables, por el lado de la discapacidad también se cruzan otro tipo de variables, pero ambas confluyen en lo mismo y que tiene que ver con la capacidad de decidir, con la capacidad de hacer sentir un malestar o un deseo y con la capacidad de generar un espacio en donde cada una se sienta dueña de su cuerpo, como un espacio también de emancipación. En este sentido, la autora habla sobre el tejido de relaciones de género y otras relaciones sociales crea mujeres distintas, ¿sí? Hay espacios que obviamente no crean mujeres iguales, que vamos apreciando la diversidad y vamos viendo de qué manera surgen estas nuevas mujeres, ¿no? Eh, y por último, la autora nos realiza una serie de preguntas que tienen que ver con la necesidad de que los terapeutas, las terapeutas ocupacionales sean actores políticos que estén en un espacio de acción y reflexión constante. Y por otro lado, da una serie de preguntas que tienen que ver con la forma en que comprendemos a las personas con las cuales intervenimos. ¿Qué representaciones operan al momento de interactuar con ellos o ellas? ¿Es multidimensional la forma en que las visualizamos? ¿Cuestionamos nuestros propios discursos en lugar desde el cual los emitimos? ¿O hablamos en nombre de otros? Cuando queremos emancipar, cuando queremos empoderar a personas en situación de discapacidad, ¿realmente es nuestro rol? Así, de esa forma, con esas palabras. O tal vez la idea es poder posibilitar espacios de participación. Al momento de generar discusiones, ¿hablamos nosotros en nombre de ellos o ellos? Y finalmente, ¿qué prácticas coloniales perpetuamos en nuestro quehacer? No solamente como en nuestra definición o en nuestro ejercicio profesional, sino que también en nuestra vida cotidiana. Creo que son situaciones sumamente interesantes que nos plantea la autora, que mezclan todo esto de la interseccionalidad, que grafican la forma en que la colonialidad se hace carne, se ha hecho carne y de qué manera estos elementos decoloniales, de intersección, nos pueden ayudar a tener mejores respuestas más atingentes y a comprender la realidad de una manera mucho más compleja, completa y más, mucho más holística y mucho más integral posible. Ahí está mi contacto. Creo que hemos tenido problemas de conexión, pero voy a revisar acá. No sé si es que hay alguna duda, consulta, algo que quieran. Profe, ¿esta es su última clase con nosotros? Exacto. Oh, me gustaron mucho sus clases, profe. Un gusto y sí. Ay, gracias. Para mí es mi primera experiencia haciendo clases así que ha sido Sí. muy emocionante. Ya, no, es muy buena sus clases y aprendí harto sobre feminismo porque yo misma incluso no me considero feminista por el momento porque no cuento con mucha información, no he buscado, pero me interesa el tema también y es súper interesante verlo desde alguien que sabe, no sé, como que nos explica fundamentos y cosas. Gracias, muchas gracias. Ujú. Es interesante cómo de pronto, claro, uno puede decir, se pueden dar dos cosas. Por un lado, yo no me considero esto, pero es parte de la historia, ¿no? Y por otro lado, yo me considero, pero no estoy tan segura. Y que es algo que se da con mucha facilidad, con mucha frecuencia. Em, y creo que ambas posiciones están, o sea, son sumamente válidas, porque no necesitamos tener todas las respuestas ni sentirnos siempre tan seguros. Muchas veces el conocimiento también, y a propósito de lo que tú decías,
no sé tanto, ¿no? Pero ¿cuál es el conocimiento realmente que uno necesita? El conocimiento validado, leer a Simone de Beauvoir un montón de veces, ¿no? Si se fijan acá, no ha sido parte de estas clases, porque también, o al menos mi postura, tiene que ver con una postura un poco más latinoamericana, con otro tipo de feminismo, con una forma quizás de explicar la información, que ha sido también un ejercicio personal, eh, y que implica conocer un desarrollo histórico de algo que está ocurriendo. ¿Sí? Y negarlo o verlo desde el prejuicio también nos puede llevar a cegarnos ante ciertas perspectivas. No digo que esto sea lo último, ni lo más bacán, ni lo que nos ilumine, sino que es una visión muy intensa sobre la forma de concebir el mundo y que se está desarrollando a lo largo del tiempo y que es importante conocerla porque en algún momento nos puede servir para nuestra propia vida, así como también para intervenir con otras personas, y tener esta claridad nos puede ayudar a tener mejores herramientas. Y espero que haya sido como un espacio de aprendizaje, para mí al menos lo fue, súper intenso, pero creo que ha sido un gusto también. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, si hay algo que no quedó claro, me escriben, por favor. ¿Ya? Sí, profe, yo igual tenía hartos prejuicios, por ejemplo, con Simone de Beauvoir, sobre todo porque ella tenía como, no sé, leí unos artículos sobre su pasado que no me emocionaba leerlo, pero no, en realidad todos los autores y las autoras que mencionó, igual, como que me incitaron igual a leer los artículos y todo, así que bacán. Yeah. Bueno, y no sé si es que Juan les habrá mostrado el video, pero es un video que a mí me gusta mucho, el que les relaté en la clase, y a mí me emociona mucho escuchar a Domitila Barros. Creo que es muy No he, Profe, bueno. revi- no he revisado las cosas del profe, pero si lo podría enviar por correo igual sería bueno. El link o eso algo. sí, porque yo al menos lo busqué por YouTube y creo que no lo encontré. Ya, Sí. sí, les voy a enviar, porque yo tengo una lista de todos sus correos, porque hemos tenido problemas para subir las clases y las diapos y todo. Así que le voy a enviar todo a sus correos de todas maneras. Muchas gracias, profe, igual por sus clases. Espero que igual en algún momento se dé la oportunidad de poder conocernos de forma presencial para que al menos usted conozca nuestras caras. Y bueno, Y eso, muchas gracias. gracias a ustedes. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro ya para ir cerrando? Que no me da el tiempo, ya que andamos súper precisos. Muy bien. Profe, a mí igual me quedó todo muy clarito las clases. Fueron muy amenas de escucharlas a usted. Ay, qué bien. Yo creo que no tengo dudas. Quizás un poco. Mm, Creo que sería como para corroborar más que nada la diferencia entre la poscolonialidad y lo decolonial. Lo decolonial sale desde algunas perspectivas feministas y lo postcolonial eh, um, sería como que, no sé si es que engloba. No me quedó muy clara la diferencia. Sí, es que en realidad como que no hay una diferencia tan clara. Hay un debate ahí, porque lo postcolonial son como los estudios de la colonialidad, ¿no? Que tiene que ver con la forma en cómo se analiza el tema del pensamiento, el conocimiento a propósito de la colonialidad, ¿no? Y por otro lado, lo decolonial, a veces se denominan las dos cosas de la misma forma. Sin embargo, para efectos de esta clase, separamos lo postcolonial y lo decolonial, en donde lo decolonial, a nuestro juicio, está más desarrollado por ciertas posturas feministas, ¿sí? Y que tenía que ver con, no es que haya surgido de ahí, sino que se desarrolla más en ese espacio, que son como un poco más rígidas al respecto y dice, bueno, no hace falta, no sirve solo identificar ciertas cosas, sino que tiene que ver con, hay que cambiar, ¿ya?
Y por lo mismo es importante considerar que pese a que no hay una diferencia tan clara entre lo uno y lo otro, porque tengo un libro ahí de Germán Rosas que es muy clarito, y también habla de lo postcolonial y lo decolonial como si fuese lo mismo, pero a juicio de varias autoras dicen no es necesario, o sea, no basta con identificar cosas desde lo postcolonial, sino que hay que hacer esto otro mucho más radical, y desde ahí es donde surge también todo esto de la interseccionalidad que tiene que ver con el múltiple cruce de las opresiones. Entonces, no es solamente tú que tienes dudas, todos tenemos dudas al respecto, pero quienes más lo desarrollan, lo decolonial, sería precisamente las feministas, principalmente feministas de Abya Yala, feministas de Latinoamérica. Gracias, profe. Ya ahí como que entendí un poco las diferencias. Son como más acción, entonces. Claro. Más. Sí. De hecho, hay una profe, yo le digo profe porque fue mi profe del magíster, que se llama Toli Hernández, o Iris Hernández, que ella tiene un fuerte ámbito de colonial, y ella nos explicaba eso sí súper bien. Tenía que ver con precisamente lo de colonial es mucho más ligado como hacia la acción, ¿sí? A este espacio como de poder reconocer y poder accionar y combatir. De hecho, yo la admiro mucho porque no solamente académica, sino que también es activista. Y el momento que ella se presenta también genera reflexiones en torno a eso. Entonces, es bastante interesante. Les invito a que si quieren buscar algo sobre eso, si quizás les queda duda, yo igual voy a buscar artículos de Iris Hernández. Hablan difícil, pero algo se entiende. Así que para que puedan revisar ahí también. ¿Alguna otra duda ya para ir cerrando? Les agradezco mucho su tiempo, su calidez, pese a la virtualidad, se siente como un espacio muy ameno. Así que espero, como decía por ahí, que nos podamos ver en algún momento, que nos podamos reencontrar, y que ojalá que su desarrollo como profesionales, porque ustedes para mí ya son profesionales, pero en formación solamente, eh, que sea muy exitosa, que cualquier duda que tengan, ya sea desde el área de los feminismos, como también desde el área de educación, que es mi espacio en donde yo más me desenvuelvo. Si tienen alguna duda o algo que deseen conversar, me escriben y yo feliz les contesto. De lunes a viernes, entre las 8 a las 3. ¿Ya? Así, chiquillas, Gracias, profe. Nos cuídense vemos mucho, que algún estén día. bien. Gracias, profe. Sí. Ahí se muestran. Sí, vamos. En el último momento. Sí, pero está bien. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao. Todos usamos lentes. Chao, profe, gracias. Cuiden sus ojitos. Sí, Chao. todos damos. Chao. Sí. Chao. Chao.